La decadencia y caída del Imperio Romano es un concepto historiográfico que hace referencia a las transformaciones operadas durante la crisis del siglo III y el Bajo Imperio Romano. A partir de los 395 dedujeron que un rápido deterioro del poder romano y el hundimiento del Imperio de Occidente, cuyo último emperador efectivo, Rómulo Augusto, fue depuesto por el caudillo Herudo o Drácoro, empleado del servicio de Roma. La decadencia y caída del Imperio Romano, unas consecuencias más debatidas y estudiadas de la historia de los siglos XX y XXI, han visto multiplicarse civilizaciones contemporáneas. Tienen muchos rasgos comunes como la antigüedad tardía y a que la cultura occidental está en un periodo de la transición, como la Roma del siglo III y V. En concreto, el término decadencia y caída hace referencia a la obra maestra del historiador inglés Edward Gibbon, quien sin ser el primero en abordar el tema, en el siglo XXIII renovó la ciencia historiográfica por medio de su análisis del periodo tardo romano, asumiendo una postura medio camino entre las endógenas y exógenas. En la actualidad predominan las teorías exógenas menos dramáticas, aunque sin restar importancia a los demás internos y las consecuencias que produjo la irrupción de los germanos en el imperio. Esta concepción continuista defiende las pervenencias hasta la época carolingia. A pesar de los invasores y violencias de las estructuras políticos economistas fundamentales y de la concepción del poder del mundo tardorromano, el historiador francés Marc Bloch, miembro de la escuela de los Anales, defendía que todo libro de historia digno de este nombre debería incluir un capítulo, o, si se prefiere, insertar en los puntos esenciales del desarrollo una serie de párrafos titulados ¿Cómo puedo saber lo que voy a decir? En este sentido, y dado que la historia se redacta basándose en fuentes susceptibles de interpretación, la veracidad y fiabilidad de estas han de ser analizadas previamente. Fuentes literarias. En abierta contraposición respecto al siglo III, las fuentes disponibles para el periódico del siglo V en adelante son extremadamente ricas y variadas, tal que sobrepasan incluso la época de Cicerón, y hace de este uno de los periódicos mejor. Como ejemplo, en Enmache Kaisergeschichte, desgraciadamente la historia romana es ante todo una historiográfica limitada a lo político y lo militar, una historia fundamentalmente narrativa, además de las obras del estricto carácter historiográfico, lírico, epistolar o biográfico. Por añadidura, es esta época de los grandes autores cristianos, tanto latinos como griegos. La historia del occidente ha sido construida y redactada con documentos. La arqueología demuestra además que los pueblos germánicos eran completamente sedentarios. Otro aspecto de la capital importancia evidenciado por el registro arqueológico es el que la decadencia y caída no fue un fenómeno homogéneo y común como todo imperio. En Italia, tras los saqueos y aláricos de Italia, hay una continuidad hasta el siglo VI, alcanzado la cúspide de su prosperidad en el Teodorico, para decaer y no recuperarse hasta la plena Edad Media a causa de la guerra gótica y las invasiones lombardas. Un hito de gran importancia es son las excavaciones patrocinadas por la UNESCO de la Norte de África. Han revelado la preveniencia y prosperidad africana durante la ocupación vándala y un verdadero renacimiento bizantino. Tras las dificultades del reinado de Justiniano, alcanzaba un nivel de prosperidad comparable a los de los siglos VI, para ser definitivamente arrasado por la invasión musulmana
que fue extremadamente cruenta de la zona y que en el transcurso de 40 años de lucha destruyó todas las grandes ciudades. Gracias, profesor.